Este año el símbolo del Festival Internacional de Cine de Cali, FICALI, es una X, por varias razones. La primera es porque esta es nuestra edición número 10, la segunda es porque una X marca un lugar en el mundo, la tercera es porque una X indica en un mapa dónde está un tesoro, y ese tesoro está aquí. Que el FICALI haya llegado a la 10ª edición es motivo de celebración. Obsequiarle a la ciudad de Cali un festival de cine durante 10 años consecutivos ha sido no solo una proeza, sino también un inmenso placer. Ese placer que sentimos cuando descubrimos algo, como cuando encontramos un tesoro escondido. Son los 10 años del Festival de Cine. Creo que marca toda una etapa también, digamos, no solamente para la ciudad en cuanto al cine, sino también una etapa personal, creo. A ver si pudiéramos hablar de eso. Digamos que yo me fui de Cali en el año 95 y perdí mucho vínculo con la ciudad, además porque mi temática cambió al cambiar yo de una ciudad a otra. No, ya no me volví un cineasta de filmar en exteriores, sino de filmar en interiores y con otra temática. Ya abandoné el tema de la ciudad. Pero el festival me ha hecho regresar a Cali, o sea, retomar el vínculo que tenía con la ciudad. Sucedió fue por puro azar. Yo iba una vez en el carro con Ramiro Arbeláez y me dijo, mira, va a haber una reunión en la alcaldía, en la Secretaría de Cultura, porque quieren hacer un festival de cine. Y él me dijo, ¿querés ir a ver? A curiosidad. Y yo dije, bueno, pues bueno. Entonces fui. Y bueno, ahí Argemiro Cortés me planteó la cosa y en un momento pues, de la charla ahí dijeron, y bueno, ¿y quién va a dirigir el festival? Entonces como que todo el mundo me miró a mí, bueno, entonces me figuró más o menos ser el director en compañía con un codirector que es Rodrigo Vidal, que era Rodrigo Vidal, porque Rodrigo Vidal pues había hecho ya un festival de cine de Super 8 hace mucho tiempo, como en los años, Sí, debió ser en los fines de los 70s o algo así. Precedentes de festivales en Cali no había sino los relacionados con el Festival de Arte, o sea, los festivales de arte que se hicieron en los 60s, que organizó Fanny Mickey, tenían una parte que sí era programación de cine. Es como la primera vez que yo creo que en Cali hubo un intento de hacer un festival de cine, pero dentro de otro marco más grande que eran los festivales de arte. Y se daba cine en el Teatro Ferroviario, en la Librería Nacional. Recuerdo que yo vi el gabinete del doctor Caligari en el sótano de la Librería Nacional, y ahí me encontré a Mayolo y como que ahí comenzamos a retomar el tema del cine, porque yo había dejado de ver a Mayolo muchos años, entonces ahí fue cuando, digamos, se estableció un vínculo más grande entre los dos. Y pues terminamos haciendo lo que hicimos, ¿no? El Festival de Cine Cali es una extensión de lo que se hizo en el Cineclub de Cali, pienso yo. El hecho pues, de tener una programación pues, muy cuidada, ciclos, materiales escritos, ¿no? Entonces, esa experiencia me sirvió a mí un poco para hacer el primer festival de cine de Cali. Claro está que yo ya había ido a muchos festivales, entonces
por lo menos conocía por fuera cómo era la cosa, no tanto por dentro. Y prácticamente que nos tocó inventar un festival de cine de cero. Pero comenzamos muy en grande. El primer festival duraba una semana y se presentaron 330 películas entre cortos y largos. Ninguna película se repetía, era una locura. Mi intención con hacer un festival muy grande era porque yo iba mucho al Bafisi, donde siempre había una oferta de casi de 400 películas, y yo dije, para posicionar este festival de cine hay que hacerlo en grande y así ya coge el nombre rápido. Creo que manejamos más de 30 salas en ese momento, 30 sitios de exhibición. Eso nos impulsó a que el segundo festival subiéramos el número de días a 10 días, que es una barbaridad para un festival. Y después ya el tercer festival se dio una situación política que se quiso eliminarlo. El secretario de Cultura de ese momento decidió que no había que continuar con el Festival de Cine. Él tenía otros intereses, no era una persona realmente idónea, él era, creo que, jefe de los guardias cívicos. Y no entendía mucho esto del cine y dijo, bueno, pues este año no hay festival. Entonces, pues ahí armamos una campaña, no solo a nivel nacional, local, sino internacional, de apoyo al festival, que la firmaron más de 100 directores y directores de festivales de cine apoyando al festival, y se logró hacerlo, pero pues sí lo redujeron de días, que son los días que desde entonces estamos manejando, ¿no? Que son jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Este año que cumplimos 10 años, se va a dar cine en 10 salas de cine, pero en 19 sitios abiertos. El número de películas pues ya no es como al principio. Este año se muestran más o menos 125 películas entre cortos y largos. Y pues el festival ha pasado por diferentes cambios, incluso tecnológicos, ¿no? Hace unos años el festival dejó de proyectar películas en 35 milímetros. Lo último que se proyectó en 35 milímetros fue un ciclo de Pierre T, una retrospectiva que se dio en ProArtes, y después de eso ya se entró a la era pues, del DCP y de esta nueva forma de exhibición que hay ahora. Y también cambiamos de una sala que era la sala de centenario de una empresa, y pasamos a hacer una alianza con Cine Colombia. Pienso que el final de los años 90 marcó el fin de una era que era la era de la narración, del cine clásico. Como que el cine clásico norteamericano, que llegó a su perfección, digamos, en los años 50, 60, tuvo un quiebre a partir de gente como Cassavetes y de la gente que venía de las escuelas de cine. Lo que llaman el nuevo Hollywood, pues Coppola, John Milius, Scorsese, Paul Schrader. Y desde luego pues una película como Dennis Hopper cambió todo, porque Hollywood se dio cuenta que por $300,000 o $500,000 de esa época ellos podían hacer una película muy exitosa, que fue la Easy Rider, ¿no? Y se dedicaron a hacer películas sobre la juventud, porque
se dieron cuenta que ya no era la gente mayor la que iba a cine, sino los jóvenes. Y se hicieron muchas películas juveniles y también pues había gente como Roger Corman que aprovechaba ese público juvenil haciendo películas de género por muy poca plata, de horror, westerns, de todo hacía él. Él alardeaba de que nunca perdió $1 de todas las películas que hizo. Y entonces, en los años ya el siglo XXI, yo creo que el cine dejó de narrar un poco. Vinieron tendencias que cambiaron el cine. Para nombrar una, que es la que más marcó el cine, pienso, que fue Tarkovsky, ¿no? Entonces, Tarkovsky comenzó a influenciar mucho el cine. De alguna manera él continuó un poco lo que Bergman había hecho pues, en toda su carrera, ¿no? Era pues, un cine muy interior, muy espiritual, cine para adultos y con preocupaciones pues, metafísicas y religiosas, ¿no? Y también en América Latina pues comenzaron a surgir cosas como el nuevo cine argentino, que eran pues las películas de Lisandro Alonso, que la gente no sabía si eso era documental o ficción, porque comenzaron ya en el siglo XXI la línea divisoria entre la ficción y la no ficción se fue desvaneciendo completamente, hasta el punto que muchos festivales dejaron de dividir sus selecciones entre ficción y no ficción. Entre otras cosas, eso lo hicimos con el Festival de Cine de Cali, era darle igual importancia. El documental, a partir de los años, digamos, mediados de los 80s, el lenguaje del documental se ha desarrollado mucho más rápido que el lenguaje del cine comercial de Hollywood, ¿no? El cine comercial de Hollywood está replicando un esquema narrativo y no ha podido salir de eso, ¿no? Que eso pues también es una consecuencia de ese nuevo cine de los jóvenes, del New Hollywood, cuando se hicieron dos películas que cambiaron por completo la industria, que fueron La Guerra de las Galaxias y Tiburón. Entonces ahí se dedicaron a hacer el blockbuster. O sea, y muchos de estos directores que prometían mucho y habían hecho películas como más juveniles y menos comerciales, por así decir, se pusieron a hacer películas grandísimas y ya pues esto degeneró en lo que estábamos viendo en todo el siglo XXI, que son películas de superhéroes, que son películas del camino trillado, precuelas, secuelas, y es un cine que no es para gente adulta ya, ¿no? Y bueno, también otra cosa que pasó fue ya el internet, eso también cambió para siempre la forma de ver cine, ¿no? En los años 50, 60, incluso en los 70, los grandes maestros del cine que estaban vivos, sus películas llegaban como parte del circuito comercial. Yo recuerdo haber visto El Gato Pardo en el Teatro Aristi, lleno total, un domingo. Cosa impensable ahora que 1.100 personas se metan en una sala a ver El Gato Pardo. Llegaban las películas de Kurosawa, llegaban las películas de Godard, llegaban las películas de Bergman, llegaban las de Antonioni, las de Chabrol, ¿no? Que fue pues, esa etapa que también fue la etapa en que estábamos nosotros en el Cineclub, que era mostrar estas películas que ya veíamos que se iban a desaparecer, o como las destruían, ¿no? Después de que se vencían los derechos. Y además había un fenómeno que era el de los teatros de reestreno o teatros de barrio,
Ahora, por ejemplo, ya no hay teatros de reestreno. Eso se acabó. Una película se lanza y si no hace plata los primeros días, chao. Porque hay mucho material. Sí. Entonces los festivales de cine han entrado a cumplir una función un hueco que quedó ahí, ¿no? Es que como una especie de refugio de este monstruo tan grande que es el cine de Hollywood, que ocupa todas las pantallas del mundo y que no le interesa que surjan las cinematografías nacionales, ¿no? Yo recuerdo que una vez Godard dijo que si Hollywood, que el sueño de Hollywood era hacer una sola película y lanzarla todo el año en todos los teatros del mundo y con eso bastaba. O sea, y me acuerdo también una declaración de Jack Valenti, que era el jefe de la asociación esta de cine de Estados Unidos. A él le preguntaron, señor Valenti, ¿usted qué porcentaje del mercado quiere? Y él dijo, todo. Y en esas estamos, ¿no? Prácticamente ellos ya tienen todo el mercado. Mi programación comienza... Para mí el modelo para hacer el Festival de Cine fue el Bafisi, porque a mí me invitaron a presentar unas películas mías allá y yo vi que era un festival que duraba en ese momento como 12 o hasta 15 días y había una oferta de 400 películas y películas que a veces uno no sabía ni quién era el director ni nada. Era a veces jugar a la carta tapada y había muy buena programación y sobre todo me impresionó que sí había público para ese tipo de cine. Es uno de los festivales que yo pienso que más acude la gente, se llenan casi todas las películas y entonces dije, esto es maravilloso, ¿no? Entonces, por fecha, yo voy todos los años al Bafisi porque es en abril y ahí ya puedo comenzar a programar lo que se va a dar en noviembre. Me apoyo también bueno, por mi trabajo yo viajo mucho a otros festivales, entonces ahí voy complementando la actividad. Y por otro lado están ciertas plataformas que hay para programadores y directores de festivales donde uno puede ver lo último que se dio en Locarno, Berlín, todos estos festivales y desde luego pues la piratería también, ¿no? La primera vez que vino José Luis Guerín me dijo, pero Luis, este es un festival de autor, porque yo en ese momento yo escogía absolutamente todas las películas. Entonces, pues sí, había como, así como existió la política de los autores en la crítica y yo quería aplicarla a un festival de cine, que hubiera cierta coherencia en la curaduría y en el tipo de cine que se debía apoyar, sin olvidar a veces pues de hacer retrospectivas de cineastas pues ya muertos o de otras generaciones, pero que desconocidos en Colombia, ¿no? Por ejemplo, traer películas de Jean-Marie Straub a un festival, eso no pasaría en un festival de Cartagena, ¿no? O programar las películas para televisión de Alexander Kluge. Ese tipo de cosas, de programarlo. Yo siempre digo que el festival hace visible lo invisible, es decir, trae películas que de otra forma sería imposible verlas. Y eso es muy sano porque pues, no solo educa a un público, sino que inspira a los cineastas a hacer otro tipo de cine, que esté apartado del cine usual o de Hollywood o el cine que propone la televisión colombiana, ¿no? Internamente el festival ha ido cambiando también. Una cosa era el festival en la época del Bafisi, en su momento más
y de este tipo de festivales independientes que aparecieron y lo que está sucediendo ahora también con los festivales, que yo creo que han comenzado también a cambiar o a aparecer otros escenarios también. Yo creo que se está viviendo una crisis de los festivales y eso se nota, por ejemplo, que muchos festivales están cambiando de director. A veces de un año a otro ya tiene otro director. Antes los festivales tenían como sus personas ahí perennes, ¿no? El Festival de Cannes tenía a este señor, el Festival de Venecia tenía el otro, como unos papas que regían el cine. Ahora pues ya hay este fenómeno no tan monolítico porque hay todo esto que se llama curaduría y programación que es un fenómeno muy del siglo XXI, ¿no? Entonces ya se dividen las labores, entonces, y también de los vaivenes políticos, ¿no? Entonces, festivales a veces se van al suelo porque cambia el gobierno y no le interesa ese tipo de cine. El Bafisi pues ha logrado pasar por diferentes administraciones y gobiernos y se mantiene ahí, pero digamos a ellos les tocó reducir el número de días también. Y ahora pues ya hay unos cambios tan grandes que es como por ejemplo Netflix, ¿no? Este enfrentamiento que hubo en Cannes, en el Cannes pasado, donde Cannes se negó a pasar películas que iban para Netflix. Se negó a dar la última película de Orson Welles, por ejemplo. Tuvo el coraje de hacer eso, ¿no? Eso está poniendo en cuestión los festivales también. En Cannes, por ejemplo, también cambió que ya las funciones de prensa no son por la mañana, porque ya como la gente tiene el Twitter y todas estas cosas, puede distribuir una película a las 8 de la mañana cuando lo comienza a ver y ya se riega la bola de que la película es un desastre al mediodía. Ahora ya corrieron a los periodistas para que no se tiren las películas, ¿no? Antes había un sistema que no era un sistema, pero uno lo notaba. Yo me acuerdo en Cannes, en los años 70, las funciones de prensa eran en un auditorio y cada vez que se levantaba alguien sonaba durísimo la silla. Entonces, si comenzaban a sonar así, tan, 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 eso producía un efecto en masa y decía la gente, no, esa película es una porquería. Era sonoro el rechazo. Has vivido como diversas Calis, en una época como con Andrés, bueno, pues en la infancia, con Andrés también, después en la época de Caliwood, de las películas que ustedes hicieron. Después hay una época de desencanto, adiós a Cali y odiosa Cali. Y yo no sé ahora, digamos, cuál es tu relación con Cali en este momento. Mi relación con Cali es que yo siento que hice lo que tenía que hacer aquí. Digamos, cuando yo me fui en el 95 fue cuando hice la serie Cali, ayer y mañana, pues que es una película extensa, ¿no? Son 10 capítulos de 25 minutos monográficos, donde yo agarro casi que todos los temas que había agarrado en las otras películas y les doy como un cierre, ¿no? Precisamente porque era mi despedida de la ciudad. Además porque ya la ciudad había cambiado tanto que ya no me interesaba registrar lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento. A mí no me interesaba, por ejemplo, hacer películas del cartel de Cali o de ese tipo de realidad inmediata. Y me fui también por otras razones. Me pidieron la casa, tenía una casa muy buena en San Antonio. Y al mismo tiempo mi hermano me ofreció, él se ganó un premio con un guión que se llamaba Dios María Félix, y me llamó y me dijo que por qué no dirigía la película. Él se había ganado un premio de $100.000, creo, de esa época. Entonces yo dije, bueno, no tengo casa, me ofrecen hacer un largometraje, hacía 18 años no había hecho el anterior,
y hice una película bogotana, ¿no? Totalmente bogotana, de género, película de cine negro. Y desde que vivo en Bogotá, yo nunca filmo en la calle. No me interesa. Entonces mis películas se han ido, digamos, volviendo más para adentro. Antes era como el cliché ese de que el cine es una ventana al mundo. Ahora digo que el cine también tiene que ser una ventana al alma, adentro de uno, y además porque uno ya ha vivido la vida. Entonces ya puede reflexionar más sobre lo que es la vida y sobre lo que uno ha hecho. Porque pues yo sí creo que una cosa que dice Jean Renoir es que uno siempre está haciendo la misma película. Y si uno juntara todas esas películas, que es lo que yo traté de hacer en Todo comenzó por el fin, es una película. O sea, todas las películas que uno hace anteriores a esa que está haciendo se vuelven material de archivo para hacer una nueva película y se resignifican las escenas que uno ha filmado con otras intenciones, incorporándolas en una nueva obra, ¿no? Ya casi que pienso que todo lo que yo filmo es archivo para hacer algo, ¿no? Y cada vez filmo menos y cada vez me interesa más el trabajo de archivo, ¿no? Archivo de memoria. Sí, memoria. Eso es como el tema importante. Me olvidé de la ciudad y me concentré ya en mis otras obsesiones, que son la muerte y la memoria, ¿no? Y bueno, y también haber estado cerca de la muerte, pues ya me puso a pensar en otra cosa, y me di cuenta que ese cliché que dice que uno cuando se está muriendo uno ve la vida como una película, yo comencé a ver mi vida como una película. Entonces fue como ir desenrollando todas las películas anteriores mías, las de mis amigos, las de ustedes, todos, para hacer una película autobiográfica, porque antes no había hecho películas completamente autobiográficas.